tenía años que no coincidíamos en un punto. Nos leemos seguido, pero no habíamos coincidido, ¿no? Entonces, pues te agradezco tu participación, tu disponibilidad. Es altamente valorado tu presencia el día de hoy. Bueno, pues voy a leerles al grupo tu currículum, si me lo permite, y vamos a comenzar. Hay dos entrevistadores. Uno es un compañero que se llama Víctor y el otro es una compañera que se llama Alondra y van a estar alternadamente haciendo preguntas. ¿Ok? Esa es más o menos la dinámica. Bueno, ya las preguntas ya las revisaste. Te hablo de tú, ¿verdad? Nos hablamos de tú, ¿no? Sí, 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 ¿Verdad? Ok, doctor. muy bien. No, no, pues ya quitamos lo de doctor entonces, ¿no? Yo me llamo Flavio, sí, tú Antonio, ¿vale? Ok, va. Perfecto. Entonces, empezamos con el currículum. Ok, entonces, a ver, aquí está. Bueno, el doctor Antonio González Gres es académico, investigador y emprendedor con más de 18 años de experiencia en tecnología educativa y educación basada en competencias. Coordina el Living Lab del Instituto para el Futuro de la Educación en el Tecnológico de Monterrey, liderando proyectos innovadores en aprendizaje digital. Bueno, aquí no lo dice, pero cabe hacer el paréntesis de decir que el doctor Antonio es de Chile y ahora ya está aquí en nuestro país radicando. Es doctorante en tecnología educativa, asesor en políticas de tecnología para la UNESCO y miembro del Observatorio de Innovación Educativa y Cultura Digital, ODITE, en Barcelona. También cofundó Competencia Digital Cero para reducir la brecha digital en Iberoamérica. Pues para todos nosotros es un honor y un gusto tenerte en esta tarde, doctor Antonio. Entonces, compañeros, a partir de ese momento, la entrevista queda a cargo de ustedes. Yo voy a estar aquí, obviamente, pero voy a apagar mi cámara. Todas las cámaras que no estén encendidas, no aparecen, doctor Antonio, pero realmente ahí están nuestros estudiantes, ¿no? Y al final les pedí que prendiéramos cámaras para que veas con quiénes estuviste, ¿no? Muy bien, adelante Víctor, adelante Alondra, en el orden que van. Perdón. Buenas tardes, doctor Antonio. Somos el grupo Primero B de Informática a cargo del doctor Flavio. En este tiempo le realizamos una pequeña entrevista donde daremos a conocer una de nuestras dudas y esperamos que pueda responderlas. Muchas gracias. Como pregunta número uno es, ¿cuál es su objetivo principal en la investigación? Eh, a ver, en torno, por ahí lo decía un poco doctor Flavio, yo creo que hay un detonador súper potente para mí y que tiene que ver con el ambiente, digamos, de las brechas digitales. Creo que efectivamente tempranamente comencé a trabajar, era muy joven, y empecé a trabajar en lo que era la alfabetización digital. Entonces, eso me dio cuenta de cómo había un mundo, yo estaba muy acostumbrado porque estaba trabajando desde muy temprano con el tema de uso de Internet y todo esto. Eh, entonces me di cuenta que efectivamente se estaba generando una brecha digital y esto te estoy hablando hace muchísimo tiempo, principios años 2000, finales de los 90 y esto efectivamente, cómo estaba impactando en ese tiempo solamente el uso de Internet. Eh, y este acceso a un conocimiento que por primera vez se estaba desarrollando en un matiz un poco más abierto, se estaba pensando, incluso los principales autores hablaban de la democratización un poco en ese tiempo. Había una cierta inocencia, sí, también, pero sí me motivó muchísimo precisamente esto, o sea, generar competencias digitales, integrar las tecnologías a los entornos educativos y generalmente, bueno, todos estos elementos apuntan hacia una educación bastante más inclusiva y en el cual tanto docentes como los mismos estudiantes puedan aprovechar el uso de este medio que efectivamente puede ser disruptivo en el sentido, digamos, de cambios importantes. Yo vi gente que efectivamente pudo desarrollar cosas muy, muy interesantes. Entonces, mi principal foco es principalmente ese, o sea, desarrollar capacidades
en torno al uso de tecnología para conseguir un bienestar. Alondra, ¿Sí? Eh, creo que es Bueno, seguiremos con la pregunta 2. ¿Qué le motivó su interés inicial en el ámbito de la investigación? Eh, Justamente lo que estaba diciendo en la pregunta anterior, hay un caso que me marca muchísimo. Yo estaba haciendo alfabetización digital a personas que estaban buscando la forma de emprender, pero un emprender muy básico, muy básico. En ese entonces había una persona que tenía una discapacidad física, le costaba, digamos, incluso hablar porque tuvo un problema desde muy joven. Entonces encontró en esta línea una posibilidad de salir, digamos, de las dificultades económicas en las cuales se encontraba. No era una persona escolarizada, era una persona que más bien tenía mucho interés en esto de la tecnología para buscar alguna alternativa. Entonces, esta persona lo que hacía era buscar entre los elementos, esto estaba sucediendo en Valparaíso, Chile. En Valparaíso es una ciudad-puerto que tuvo un esplendor en el año 1800 y por lo tanto de esa época se conserva muchísima loza que es muy bien evaluada actualmente por coleccionistas y muchos objetos de esa época. Entonces ella se dedicaba a buscar entre medio de, digamos, lugares baldíos, basura muchas veces y casas que estaban refaccionando y que tiraban mucha ornamentación que es muy valiosa para los coleccionistas. Entonces lo que hacía ella en una primera instancia era tomarlas y venderlas como en ferias alternativas. Pero claramente, como decía, tenía problemas físicos. Entonces era muy difícil para ella trasladarse, vender, llevar las cosas, etcétera, etcétera. Y resulta que encontrado la posibilidad de trabajar con lo que en ese tiempo se llamaba Mercado Libre. Hoy día todavía existe, pero en ese tiempo estaba recién el principal era derramate.com y también estaba Amazon. Bueno, el tema es que trabajando en esto de este proceso de alfabetización digital, ella era una de mis estudiantes. Y precisamente vi cómo efectivamente comenzó a darse cuenta que en este mercado podía llevar las cosas de manera mucho más fácil por sus condiciones. Entonces, ella buscaba estos elementos, pero los publicaba en este portal. Y además todo lo que tenía que ver con el embalaje y todo eso, lo reciclaba de lo que botaban las tiendas, el cartón y otros elementos, y con eso también embalaba y enviaba el producto. Por lo tanto, gastaba muy poco dinero en ese aspecto y lo que era bien la logística lo comenzó a trabajar en esa manera. Entonces, bueno, eso funcionaba muy bien de forma local. Sin embargo, se dio cuenta de que había otra opción y que ella también encontraba estampillas. Y en Chile hubo un mundial de fútbol que era en el 1962 y habían unas estampillas que se utilizaban en ese tiempo. Entonces se dio cuenta que había un interés también creciente, pero ya no solamente en Chile. Obviamente una taza, un plato, una ornamentación es muy difícil mandar a otros países, ¿cierto? Porque tiene costos altísimos, etcétera. Sin embargo, enviar un sobre con una estampilla de colección era factible. Entonces, ella también, dentro de todas estas cosas que recogía, encontró la posibilidad de poder vender estas estampillas a muy buen precio y aumentar el valor de lo que estaba vendiendo a través de venderlo en Amazon. Y fíjense que llegó a ganar en alguna ocasión más de $5.000 por una estampilla correspondía a eso del Mundial del 62 y así luego comenzó a buscar más objetos y comenzó a trabajar más bien la filatelia, que es toda esta cosa que tiene que ver con los coleccionistas de estampillas, del correo antiguo, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, ¿por qué te cuento esta historia? Porque ahí me di cuenta cómo las capacidades que se pueden desarrollar utilizando la tecnología, efectivamente se podía desarrollar estas oportunidades. Es decir, no era ya un afán solamente para las grandes empresas, sino que también las personas podían ganar un valor distinto respecto de lo que podían y sabían hacer. Entonces,
Esto proyectó todo lo que tiene que ver con mi, digamos, investigación. Desde ahí es como yo me movilicé hacia todo lo que tiene que ver con tecnología educativa y cómo las tecnologías impactaban en el aprendizaje. Y mi curiosidad siempre me ha llevado a ver cómo es que efectivamente aprendemos más y mejor dependiendo un poco de este foco. También ahí en ese devenir de elementos fui entendiendo y atendiendo la investigación del doctor Flavio, que no es por sobarle el hombro ni darle palmadita en la espalda, pero logré dimensionar lo que significaba, por ejemplo, el tipo de aprendizaje que podía proyectarse en una persona adulta y es donde yo me concentré posteriormente. Mi foco en un 70% está trabajándose en educación superior y educación de adultos. Entonces, este foco también me hizo despegar en una línea que me permitió generar una perspectiva también disruptiva al respecto, que no es bien entendida por todos, ojo con eso, ¿no? Y eso también tiene por ahí, parece que hay algunas de las preguntas que apuntan justamente a eso. La investigación disruptiva te provoca también mucho roce. Hay muchas voces que dicen que tú no estás en lo correcto, que tú efectivamente, y hay una gran cantidad de incluso descalificativos, pero precisamente, ¿qué es lo que me sigue motivando? Es que sí, tengo pruebas fehacientes de que personas con las cuales he trabajado en torno a su aprendizaje y la mediación del uso de tecnología han salido de las condiciones sociales en las cuales se encontraban y de las dificultades incluso físicas que tenía, por ejemplo, este caso que para mí es muy, muy crucial. Gracias. Ujú. Como pregunta número 3 es, ¿cómo selecciona las herramientas y técnicas que utiliza en su investigación? Bueno, justamente las herramientas, para mí, esto tiene que ver con el contexto, digamos, como de la curación. La curación de contenidos para mí también es un elemento súper potente, porque es como colocar en común. O sea, de pronto una herramienta que para ti puede ser muy útil, eh, puede que para otro contexto no lo sea, o incluso podemos estar, yo siento que es válido también, utilizar un atornillador, no sé cómo le llaman por acá, se me olvidan esos conceptos, pero un atornillador para clavar un clavo. De pronto funciona. Y de pronto funciona mejor que una herramienta que está determinada para clavar ese clavo, como un martillo. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo elementos que efectivamente pueden ser útiles en distintos contextos. Y creo que justamente el tema tecnológico, y no solamente lo digital, el tema tecnológico acompaña al quehacer del humano en toda su historia. Entonces, cómo estas herramientas, cómo las selecciono, va dependiendo muchísimo del contexto que voy a evaluar, del contexto que voy a estudiar. No todas las herramientas sirven para todo, ni todas las herramientas pueden ser de acuerdo solamente al uso con el cual fueron diseñadas. Muchas veces me ha pasado que trabajo también mucho con empresas de tecnología educativa, con desarrolladores, etcétera, y muchas veces hemos descubierto usos que los desarrolladores ni siquiera habían pensado. Entonces también es un elemento súper importante considerar eso. Y respecto de las técnicas, esto también va variando mucho. Yo creo que justamente el ámbito investigativo tiene muchísimo eh, de la casuística, digamos, de lo que está sucediendo en el contexto. Las variables son generalmente una investigación es multifactorial. Entonces, más si estás trabajando con personas. Y eso implica la figura, digamos, de ir incorporando variables que puedan hacer mucho más potente el impacto de la investigación que estás desarrollando. Y creo que la principal variable que se debe como ampliar tiene que ver con las edades de las personas, tiene que ver con la cultura de las personas, tiene que ver con las condiciones, con los niveles de escolaridad, incluso, entre comillas. Eh, entonces, las herramientas en sí, yo creo que son, y técnicas van dependiendo mucho del factor. Y también un poco de cómo esa técnica y esa herramienta funcionan en torno a una estrategia para recoger la información que tú necesitas recoger. Entonces, muchas veces esto es muy laborioso, el diseño de la investigación más que la investigación propiamente tal, porque, como digo, generalmente es multifactorial el proceso investigativo.
Gracias. ¿Qué tipo de apoyo o recursos considera fundamentales para llevar a cabo una investigación exitosa? Acá hay un tema de gestión. Yo creo que tiene que ver un poquito también, si lo llevo al ámbito educativo, tiene que ver con la política educativa, tiene que ver con el respaldo de la institución educativa, tiene que ver con el respaldo del sistema educativo. Son elementos que a priori no los vas a tener. O sea, tú tienes que partir de ahí. La institución no quiere innovar porque eso le acomoda, o sea, no le acomoda. La innovación suena súper lindo en el papel, pero es siempre resistida, porque en el fondo hace que las personas salgan del status quo. Entonces, si salen de su zona de confort, ya no les gusta. Entonces, inmediatamente, una cosa es, vamos a innovar, vamos a hacer un modelo educativo que haga esto otro, vamos a incorporar tecnologías que habiliten ciertos procesos, bla, bla, bla. Ya, implementemos. Ah, es que eso no me gusta. No, no, es que yo no quiero mover mis horas ahí. No, es que eso es mucho más trabajo para mí. No, es que yo no, yo vengo a estudiar en estas horas y después de esa hora yo no tengo por qué estudiar. Y así, no es solamente el docente, no es solamente el estudiante, no es solamente la institución, todos se resisten a salir de la zona de confort. Entonces, la innovación en sí suena súper lindo, pero es un trabajo súper laborioso, súper laborioso y tiene mucho de política, mucho de convencimiento. Entonces, el acceso a las redes de colaboración es quizá uno de los elementos más potentes porque de alguna otra manera te va validando en un contexto en el cual tú puedes tener razón, pero si tu contexto no te valida, entonces es muy difícil implementar procesos investigativos en los cuales te abran la puerta. Porque ese es el primer punto. O sea, si no tienes abierta la puerta de la institución donde tú vas a generar o donde vas a desarrollar esa investigación, dalo por hecho que no se va a hacer. Te van a tramitar probablemente, te van a decir A, te van a decir B, y puedes tardar muchísimo tiempo solamente en eso. Entonces, las redes de colaboraciones te permiten de alguna otra manera gestionar la credibilidad del proceso que estás desarrollando. No es solamente la literatura, la gente tiene que estar convencida. O sea, tú puedes tener un respaldo, un sustento teórico súper potente, un sustento, digamos, pragmático de otros investigadores, incluso, pero si no hay un investigador que te esté apoyando, si no hay una entidad que esté creyendo en lo que tú estás haciendo, si tú no eres capaz de convencer al otro de que tu investigación es potente, necesaria, útil y pertinente, entonces no lo vas a poder desarrollar. Esto también requiere mucho de esto, entonces creo que cuando piensas en una figura como, no sé si el concepto es exitoso o no, pero sí se va a desarrollar, se va a cumplir algún tipo de objetivo en la medida en que la comunidad educativa o la comunidad en la cual está haciendo efecto de esto, efectivamente siente que movilizarse de su lugar de confort para sostener un proceso investigativo eh, es para bien, es para mejor, es para mi satisfacción, es para mi bienestar. Ahí yo creo que sí, efectivamente estamos conciliando ciertos elementos que pueden ser útiles. Ya luego viene todo el tema de las herramientas que vaya a utilizar, los instrumentos y todo eso, pero eso ya es una parte como instrumentalizar la investigación y que sí son relevantes, son importantes, pero que no sirven de nada si no lograste instalar el proceso investigativo. Entonces, creo que va por ahí esa respuesta, al menos para mí. Gracias. Ujú. Como pregunta número 5 es, ¿cuál es el área de investigaciones en la que trabaja actualmente y qué impacto cree que tendría en el campo de la informática en los próximos años? Mira, fíjate que hoy día estamos visualizando un tema como estamos teniendo mayores capacidades que antes respecto de cómo las personas están respondiendo a una figura multimodal. Es decir, las competencias digitales siguen siendo una de las tantas competencias que tienen que desarrollar las personas para desenvolverse en una cultura digital. Hoy día es esa nuestra realidad, ese es nuestro ambiente. Es como, por ejemplo, hoy día pensamos en un infante, un niño, el niño no te separa el mundo físico del mundo digital. Para él es un todo. O sea, hoy día yo no veo a un niño diciendo, oh, vi tal programa en tal canal de tal. No,
Él vio un programa. No se preocupa bajo qué canal ni qué soporte. Es efectivamente eso. Y en definitiva, nosotros tendríamos que seguir trabajando para que de alguna u otra manera la parte tecnológica pasara como desapercibida, como para un niño. O sea, no debería estar yo atendiendo eso. Y eso es uno de los elementos sumamente interesantes en las interfaces que hoy día se están creando, por ejemplo, en las herramientas de inteligencia artificial, donde son cada vez más intuitivas, o sea, es un avance súper significativo que no se ha valorado del todo. Pero los que tenemos una historia larga en esto, sabemos que muchas veces para que las personas pudieran entender las lógicas de un software de ofimática, pasaban harto tiempo porque no eran fáciles, no eran sencillas. Muchas veces teníamos que utilizar comandos para abrir la aplicación. Entonces, hoy día esto es muy sencillo. Yo abro una interfaz, hago un par de preguntas y ya tengo resultados. Eso era impensado tiempo atrás. Entonces, afortunadamente, como la interfaz se está integrando a las necesidades formativas, las necesidades de acceso a información, de acceso a la cultura, eso ya deja de ser una barrera propiamente tal. Y entonces ahora sí nos podemos preocupar de verdad en cómo aprendemos con las herramientas digitales, cuáles son esos beneficios. Y podemos bajar unos 2 o 3 peldaños de profundidad en este contexto de cómo estamos aprendiendo y cómo eso se está trasladando a nuestra toma de decisiones. Entonces, cuando pensamos en eso como un elemento importante, podemos atender estas figuras de la personalización versus la individualización del aprendizaje. O sea, hoy día cuando una institución formal de aprendizaje instala ese concepto de que está personalizando, la verdad es que no, está simplemente individualizando, porque hay mucha diferencia en esto. Y eso es principalmente un elemento muy común, o sea, muy a la base que tiene que ver con la forma empática. Entonces, nosotros pensamos, por ejemplo, en estos modelos educativos declarados en el papel y que dicen la formación está centrada en el estudiante. Muy bien, ¿cómo está centrada en el estudiante? Sí, porque yo hago ABP, es decir, aprendizaje basado en problemas. Perfecto. ¿Y usted cómo hace ese problema? No, yo planteo el problema. Ok. ¿Y qué parte del estudiante involucra aquí su decisión? Cuando el estudiante decide cuáles son los elementos que quiere investigar, cuáles son los focos que mayormente le interesan porque en su localidad quiere ubicarlos dentro de lo que está desarrollando en su proceso de aprendizaje. Esos elementos son cruciales y necesitamos cada vez más base científica, cada vez más respaldo, cada vez más evidencia, porque hay un mundo súper tosudo que insiste en que la linealidad del aprendizaje sigue existiendo y que en función de eso vamos a seguir perpetuando incluso la formación de los nuevos profesores. Y eso, lamentablemente, es lo que nos tiene estancados en Latinoamérica. O sea, tenemos un lineamiento muy, digamos, de carácter muy básico, porque uno no hay secuencias de aprendizaje. Esto va más bien en procesos muy personales y detectar esos elementos es crucial, como derribar el mito de los estilos de aprendizaje versus, ¿cierto?, la capacidad que tienen las personas de resolver problemas movilizando todos sus recursos internos. Eso debe llegar de alguna manera a los sistemas educativos para que efectivamente se puedan diseñar procesos nuevos, procesos que estén adecuados a la maduración del estudiante, procesos que estén adecuados a las condiciones, que estén adecuados a las culturas, a todos estos elementos. Entonces, efectivamente, hay muchísimo que efectivamente se puede revolucionar, hay mucho que se puede impactar, pero siempre va a depender mucho de la capacidad también que tengamos desde la investigación poder llevar estos elementos para develar que efectivamente hay mucho, mucho, mucho que avanzar y hay que evitar estas figuras, digamos, de mantener un status quo, sobre todo en cómo hacemos hoy en día escuela, en cómo hacemos universidad, en cómo hacemos el aprendizaje social y colectivo. Gracias. Continuaremos con la pregunta 6. ¿Qué criterios considera al momento de hacer una investigación? Mi principal criterio es que tenga una relevancia social. Eh, eh, los impactos que incluso yo llevo investigaciones que tienen que ver con el manejo de una determinada tecnología, hasta cómo una persona en una situación vulnerable puede aprender a resolver su vida al día a día,
¿cierto? Mediado con los beneficios del uso de ciertas tecnologías. Entonces, ese potencial es visible, ese potencial moviliza finalmente la pasión por lo que estoy haciendo. O sea, si efectivamente esto tuviese solamente un fin económico, créanme que no me movería tanto como hoy día me muevo. O sea, efectivamente cada proyecto tiende a buscar esas mejoras tangibles eh, porque en alguna medida esta accesibilidad a este mundo representa beneficios, también representa riesgos. Entonces, hay un elemento común que nos sucede aquí en Latinoamérica y que tiene que ver con la orfandad digital. Es decir, la mayoría de nosotros ha ingresado a este mundo con un sistema de ensayo y error. Nuestros padres no estaban preparados, nuestra escuela no estaba preparada, nuestra secundaria no estaba preparada, nuestra universidad no estaba preparada, nada estaba preparado para poder prepararnos. Y resulta que estamos en el 2024 y seguimos con lo mismo. Seguimos como las instituciones no se hacen responsables del crecimiento, de la oportunidad, de profundizar en este aprendizaje mediado por tecnología, cuando todo está circundando con tecnología. Entonces, tapar el sol con un dedo del sistema educativo es una razón más para efectivamente considerar principalmente el criterio que esto tenga un impacto social y desde ahí se visibilice, porque eso es lo que en definitiva proyecta a la ciudadanía. Y eso, por ejemplo, hay estudios súper potentes, por ejemplo, algunas cosas se han hecho bien en Chile, pero ¿quién más se destaca? Por ejemplo, en el Cono Sur es Uruguay, con su plan Ceibal. Hay elementos que son muy potentes y muchísima evidencia. Entonces, de pronto nos quedamos, por ejemplo, con estos titulares de que, ejemplo, Suecia, potencia en torno al tema tecnológico, hoy día dejó de trabajar con tecnologías y ahora ha vuelto al libro. Y la verdad es que, para hacer un comentario triste, es que eso es la parcialidad de una estrategia que se viralizó a través de redes sociales. Aquellos que están en contra del uso de estas herramientas lo aprovecharon y lo posicionaron como titulares dobles en Latinoamérica y empezó a resonar como que hay que abandonarlo, hay que digitalizar todo. Y eso nos va a dejar simplemente sin la capacidad de reaccionar a través de un pensamiento complejo sobre cómo estas herramientas pueden beneficiarme. Y la verdad es que eso no pasó. La verdad es que lo que hizo el gobierno sueco fue comprar más libros, porque efectivamente necesitaba hacer una mezcla entre lo análogo y lo digital. Y además se levantaron experimentaciones, además se levantaron investigaciones respecto a esto. Entonces, es ahí cuando yo pienso en cómo, en un afán poco amable con nuestras propias capacidades, nuestras propias eh, atenciones a las carencias que tenemos, que pueden ser, no son la ya al 100%, pero sí pueden tener un soporte importante para poder democratizar este acceso al conocimiento, lo limitan haciendo que se prohíban ciertas cosas y efectivamente prohibir jamás va a ser educar. Por lo tanto, los criterios es probar con elementos propios de la investigación que efectivamente existe evidencia de cómo muchas comunidades han logrado salir adelante gracias al uso mediado, ¿cierto?, de tecnologías, pero que efectivamente potencian sus propias capacidades. Gracias. Ujú. Como séptima pregunta, ¿cuál es el tema más complejo de informática actualmente? Yo creo que el uso de la tecnología tiene como en todo en realidad, tiene un lado A, lado B, eh, y tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Ahora, ¿cómo regulamos eso? Eh, eh, hay temas que tienen que ser resueltos por normas sociales y hay otros que pueden ser atravesados por normas jurídicas. Entonces, hoy día el ambiente, digamos, más que informático, el mundo digital,
requiere ciertas normas porque efectivamente tampoco se trata de que esto se traduzca en el viejo oeste y que cada persona pueda hacer lo que quiera, no, pero también hay una figura de normas sociales. Entonces, esa regulación que involucra incluso la conciencia de la persona que está en este ambiente y que propicie un proceso de autorregulación en torno a estas materias es un elemento que yo creo que es preciso, que luego se traduce en la ética, luego se traduce en la responsabilidad social, luego se traduce en la ciudadanía digital, luego se traduce en el impacto negativo y los riesgos que están involucrados en torno a estas temáticas que no pueden o que no tienen una regulación que facilite esto. Entonces, hay un desafío social sumamente potente que debe ser acompañado en ciertos aspectos del ambiente jurídico, donde efectivamente puede y debe atenderse de una manera más detenida. Y lamentablemente no contamos eh, digamos, con un proceso, como decía, hemos crecido muchísimo, muchas generaciones en torno al ensayo y error del uso de tecnología y por lo tanto no tenemos abogados capacitados, no tenemos políticos capacitados, no tenemos reguladores capacitados en estas temáticas. Y tristemente, muchas veces se regula en función de paradigmas antiguos, de paradigmas en los cuales la misma capacidad tecnológica supera al momento de emitir juicios sobre una determinada acción, conducta, uso de estas tecnologías y no se logran atender de manera necesaria estas regulaciones. Entonces, creo que va más bien en este impacto eh, que respalde y siempre respete los valores humanos por sobre el uso solo positivista de la tecnología. Que ojo, que tampoco es tampoco es que nos vayamos hacia el otro lado, ¿verdad? O sea, esto no es un discurso positivista del uso de tecnología sin mediar nada, no, esto es efectivamente, o sea, tenemos que desarrollar con pensamiento complejo, creativo, sistémico, crítico y resolutivo. Entonces, en el fondo, hay varios elementos que se conforman para que pueda establecerse este lineamiento. Y creo que pasa por este contexto de lo social, pasa por esta regulación, tanto en lo individual como en tener gente capacitada para poder regular de manera eficiente. Continuaremos con la octava pregunta. ¿Cómo se evalúa el impacto de una investigación en la comunidad científica y en la sociedad en general? Mm, Aquí yo creo que esto, sí o sí, el impacto sigue siendo el reconocimiento por un lado, de la comunidad científica, pero también de la comunidad, o sea, también de cómo se logran transformar, eh, digamos, anhelos en torno a una figura de aprender. Cuando pensamos, por ejemplo, en la estructura de cómo está el sistema educativo formal, hoy día es un barco que está crujiendo en la mitad del mar. Entonces, este barquito que está crujiendo en la mitad del mar, en vez de buscar orientación con una brújula, comienza a girar muchas veces en torno a sí mismo, como si tuviéramos, ¿cierto?, el timón girando todo el tiempo y no llegamos a un avistamiento de tierra, porque no estamos siendo capaces de evaluar el impacto real que puede llegar a tener una determinada tecnología, pero no la tecnología en sí, sino el uso y las capacidades que se pueden exponenciar utilizando estas herramientas. Entonces, es necesaria el reconocimiento de la comunidad científica, es necesario el reconocimiento social, pero si es que esto efectivamente no permite que este barquito logre tomar una orientación, por ejemplo, en un buen diseño curricular que atienda las necesidades que se requieren en el contexto social,
no estamos logrando un impacto. No estamos logrando que la investigación esté siendo efectiva o que esté causando o encauzando un movimiento que efectivamente nos produzca bienestar, nos produzca satisfacción. Al final del día, todos estos elementos están buscando eso, o sea, seguir creciendo, seguir atendiendo todas las necesidades que se están desarrollando y para eso necesitamos educarnos. Entonces, la educación tiene que ser impactada y en esta figura, si la investigación no moviliza o no es capaz de movilizar el currículum, algo súper sencillo, entre comillas, entonces no estamos logrando el impacto. Y eso, por más que tengamos el reconocimiento y nos ganemos un Nobel de investigación, si no logramos mover una cosa tan simple como el currículum y decir, oye, los profesores no los podemos seguir educando como en los años 60, no estamos moviendo ni una arista dentro de este timón y seguimos dando vueltas en lo mismo. Gracias. Como pregunta número 9, ¿cuál ha sido el descubrimiento o hallazgo más significativo en su carrera y cómo impactaron en su área de estudio? Wow, en esto partí un poco con este caso de Irene, que es la persona protagonista de la historia de la primera pregunta y la segunda, y comenzarme a dar cuenta que efectivamente sí se puede movilizar personas que están en estratos que tienen ganas, pero que están en estratos sociales que eh, son difíciles de sobrellevar por distintas razones. Entonces, tuve la oportunidad, un poco antes de la pandemia, de cofundar junto con cuatro amigos que solamente conocía por redes, que era un amigo como un poco como el chiste, ¿no? Un amigo español, un amigo peruano y un amigo mexicano. Y creamos este concepto de competencia digital cero, en el cual nos planteamos qué pasa cuando una persona no tiene competencias en este contexto. Y estamos hablando antes de la pandemia, es año 2019. Pensábamos en esas personas que trabajan en zonas rurales, por ejemplo, y que no tienen acceso a Internet y que están desfasados en una década, fácilmente están desfasados en una década. Y eso es un poco triste porque ellos están trabajando con niños que luego están siendo educados, formados en esta fase de 10 años atrás. Entonces, luego que estos chicos puedan sumarse a la fuerza, digamos, del contexto social, cuando se cambian quizás de localidad, etcétera, etcétera, cómo son percibidos y efectivamente ya sienten una brecha importante. Entonces, Competencia Digital Cero partió buscando la- el cómo reducir la brecha digital en Iberoamérica. Eh, y eso, en definitiva, cuando estalla la problemática ya de la emergencia sanitaria, finales de marzo, eh, comienza a ser un poquito más requerido. Nosotros habíamos comenzado con un grupo de como 7, 8 profesores con los cuales trabajábamos y teníamos en diseño un modelo que efectivamente fuera más peer-to-peer. Es decir, más uno a uno y no el típico curso de uno a muchos, estructurados linealmente entre curso nivel uno, nivel 2, nivel 3. No, queríamos romper esa línea, ese lineamiento y queríamos ir más en el uno a uno. Lo cual estaba siendo súper exitoso y como les decía, estas mismas personas que estaban siendo parte del programa que estábamos desarrollando, que siempre partió y fue y ha sido un programa sin fines de lucro, un programa que no tiene digamos, un acercamiento, digamos, hacia una casa universitaria o no. Esto nació de las necesidades de los profesores, se creó de acuerdo a cómo los profesores veían el proceso